¿Ya está prendido? Hagamos un experimento. Tratemos de usar algunos minutos para entender cómo funciona un tema que ha estado dando muchas vueltas últimamente, que es la ciencia. Para empezar, ¿cuántos de los que están viendo este video creen en la ciencia? Yo no. En realidad, no tiene mucho sentido preguntar si creemos en la ciencia. Decir si creemos en la ciencia es como preguntar si creemos en andar en bicicleta o si creemos en la carpintería. La ciencia en realidad es una actividad intelectual y práctica que se encarga de entender cómo funciona el universo, cuáles son sus elementos y cómo se relacionan entre ellos. No tiene mucho sentido hablar de creer y ciencia porque la ciencia tiene mucho más que ver con cuestionar. Por ejemplo, los científicos sí emiten conclusiones, pero la ciencia no dice que tenemos que solamente tomar esas conclusiones como vienen y aceptarlas como verdades absolutas. Todo lo contrario, la ciencia dice que hay que cuestionar esos descubrimientos. En realidad, los científicos son como esos investigadores que uno ve en las películas que tratan de descubrir o de resolver un misterio. Nada más que en el caso de los científicos, ese misterio se llama el universo y los elementos que lo contienen y las leyes que regulan la interacción entre ellos. Por eso es que los científicos también se los llaman muchas veces investigadores. Ahora, los científicos emiten conclusiones y la ciencia dice que nosotros deberíamos aceptar o rechazar esas conclusiones en función de cuán fuerte es y cuán sólida es la evidencia que sustenta dichas conclusiones. Empecemos por hablar de dos mitos relacionados con la ciencia. Uno de esos mitos es que la ciencia es la verdad. Eso no es correcto. La ciencia es, como dijimos antes, una actividad que se encarga de ser como una linterna echando luz en la oscuridad. Lo único que trata de hacer es entender más sobre cómo funcionan esas incertidumbres o esos incógnitos que tenemos en la naturaleza. La verdad es un concepto demasiado abstracto, demasiado lejano como para que se pueda relacionar con lo que trata de hacer la ciencia. Sí, la ciencia trata de descubrir hechos, datos, pero no se asocia directamente con lo que es la verdad. De hecho, si algún día pudiéramos los seres humanos alcanzar la verdad, la ciencia dejaría de tener una razón de ser, porque ya no habría más incógnitas, ya no habría más preguntas, se habrían resuelto todas las dudas por las cuales la ciencia tiene una razón de ser, que es tratar de echar luz sobre ellas. Hablemos del segundo mito. La ciencia se equivoca todo el tiempo. Como antes habíamos dicho, la ciencia se encarga de emitir conclusiones y de tomar evidencias que puedan sostener esas conclusiones. El cúmulo de evidencias que va descubriendo o que va acumulando la ciencia algunas veces pueden modificar esas conclusiones. Pero para explicar esto mejor tratemos de dar un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de Isaac Newton. A finales del siglo XVII, Isaac Newton publicó su libro Principios matemáticos de la filosofía natural. En este libro explica e introduce lo que todos conocemos actualmente como el cálculo matemático moderno y sus leyes de movimiento. Y este es un muy buen ejemplo para entender cómo funciona la ciencia, porque antes de Newton nadie podía tener a ciencia cierta un cálculo de cuál iba a ser la trayectoria de una bala, o de una piedra, o de una flecha. Pero, después de Newton, se podía calcular con sus fórmulas con precisión cuál era la trayectoria de una bala de cañón o cuándo iba a ser exactamente el próximo eclipse de sol. Los físicos y los astrónomos podían usar las fórmulas de Newton para calcular estos datos a la perfección. De hecho, a medida que se iban descubriendo nuevos planetas o nuevas lunas en esos planetas, los astrónomos iban usando las fórmulas de Newton para calcular al dedillo, a la perfección, esas órbitas de los planetas alrededor del Sol o de las lunas alrededor de los planetas. Todos esos cuerpos celestes fueron calculados sus órbitas usando las fórmulas de Newton y eran todas una predicción perfecta. Uno podía mirar donde calculaba Newton, la fórmula de Newton que iba a estar Venus y Venus iba a aparecer en el cielo en ese preciso lugar. Pero había un problema. Esto se podía calcular con todos los cuerpos celestes, menos con uno, Mercurio. Usando las fórmulas del movimiento de Newton, la órbita de Mercurio
estaba ligeramente desfasada de la que uno esperaría. De hecho, cuando uno miraba a donde Newton había calculado, la fórmula de Newton había calculado que Mercurio iba a estar, Mercurio no siempre estaba ahí. ¿Esto quiere decir que Newton se equivocó? No. De hecho, el modelo que propuso Newton era mucho más adecuado que el modelo propuesto por cualquier otro científico antes de él. Pero también el modelo de Newton era menos adecuado que el modelo propuesto por Albert Einstein. De hecho, si uno usaba las fórmulas relativistas propuestas por Albert Einstein a principios del siglo XX, uno podía calcular ahora sí con perfección la órbita de todos los planetas y aparte también la órbita de Mercurio. Tomó más de 200 años para poder salir con un modelo o determinar un modelo más adecuado que el modelo que había planteado Newton para el movimiento de los cuerpos celestes y el movimiento de todos los cuerpos. La ciencia no se trata de dogmas o de verdades absolutas. La ciencia trata de generar modelos que sean lo más útiles para poder entender y explicar lo que sucede en el universo con el fin de poder predecir eventos y resultados. ¿Quién sabe? Tal vez en algunos años, algunas de las personas que están viendo este video, seamos capaces de generar un modelo más adecuado que el de Einstein para entender cómo funciona el universo. De hecho, cuando usamos fórmulas relativistas para entender agujeros negros, todo funciona muy bien hasta que tratamos de entender el centro del agujero negro, la singularidad. Y ahí es donde también hay oportunidades para poder ampliar lo que conocemos de la ciencia. Pero para poder avanzar sobre la ciencia, hay que entenderla, hay que poder estudiarla, hay que poder ver cuáles son las teorías que existen actualmente, ver dónde pueden fallar o dónde están limitadas y de tener la capacidad de generar nuestras nuevas teorías para poder refutar las anteriores y poder avanzar sobre la ciencia, de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, Einstein sobre las ideas de Newton. Vamos a hacer más videos relacionados con el tema de la ciencia. De hecho, el próximo video va a ser relacionado con otro tipo de teorías, que son las teorías conspirativas. Y vamos a explicar también cómo la ciencia puede entender por qué hay tantas de esas teorías dando vueltas actualmente y cuáles son sus causas y sus consecuencias. Si les gustó este video, por favor denle me gusta. Si quieren tener acceso a más material similar, pueden suscribirse a este canal. Pueden agregar comentarios también para tener más temas que discutir en los próximos videos, o si alguno de los temas que hablamos en este caso no fueron tan claros. Vamos a responder a las mayores preguntas que podamos. Y muchas gracias por mirar y compartir este video. Soy Néstor.